Hola, yo soy Ricardo Rubio Torres y te invito a que me sigas en mis redes sociales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un ejemplo de la aplicación de aquel principio general del derecho que en latín dicta: Decemptis non decimpieti bus jura subventum. Las leyes favorecen al engañado, no al que engaña. Y en este caso, el engañado era el pueblo. Y esto fue así porque se dio fin a una reyecta sobre una reforma a la Constitución de Baja California que violentaba el Estado democrático constitucional de derecho y que generaba un muy grave precedente a nivel nacional. Los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad y con furia pocas veces vista al eliminar una ley, declararon inconstitucional dicha reforma, mejor conocida como la Ley Bonilla. Recordemos que esta se dio en el contexto del cambio de partido que gobernaba en aquella entidad el año pasado. Es decir, pasó de manos del PAN a Morena. Pues el 18 de octubre de 2019, el exgobernador Francisco Vega de la Madrid se vio obligado a publicar en el periódico oficial del Estado la llamada Ley Bonilla. Se trataba de una reforma constitucional local que buscaba ampliar el mandato del entonces gobernador electo Jaime Bonilla Valdés de 2 a 5 años, basada en una consulta ciudadana en donde presuntamente participó el 84.25% de los ciudadanos a favor de ampliar el periodo del gobernador electo. Sin embargo, participó solo el 1.9% de los electores del estado. Y como lo señalaron el consejero del INE, Ciro Murayama, y el consejero presidente Lorenzo Córdoba, se trató de una farsa, pues los procesos democráticos tienen que sustentarse en la Constitución. Esta consulta ni siquiera estaba prevista en la Constitución de Baja California. En pocas palabras, es como si el presidente López Obrador, que fue electo para un periodo de 6 años, ya en el cargo, los legisladores federales modificaran la Constitución para que su mandato durara 10 años. Por eso era un precedente muy grave que no se podía permitir, ya que habría la posibilidad a que realmente esto pasara, así como que sucediera en otros estados. Y entonces regresaríamos a un totalitarismo de principios del siglo pasado, o peor aún, del antepasado. Cabe señalar que el periodo por el que contendió Bonilla fue para un periodo de 2 años, como lo establece la Constitución de aquel estado. Hecho que, por cierto, ya había sido resuelto unánimemente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 2 de octubre del 2019. Los ministros, entre otros argumentos, estimaron que esta ley se trataba de un auténtico fraude a la Constitución, que era una maquinación que violó los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y retroactividad de las leyes y derecho al voto. Y como lo dijera el ministro presidente Arturo Saldívar, todas estas violaciones son muy graves y cada una de ellas por sí misma sería suficiente para declarar la invalidez de la reforma impugnada. Pero apreciadas en su conjunto, ponen de manifiesto un verdadero fraude a la Constitución, un efecto corruptor de rango constitucional. Esto es muy relevante, ya que hasta este momento aún podemos decir que contamos con el Poder Judicial de la Federación para hacerle frente a los excesos del poder, pues junto con el INE aún tenemos instituciones fuertes y democráticas que no se ponen de rodillas y defienden los intereses de la nación frente a los excesos del poder. Por eso, podemos estar seguros de que hoy se hizo patente aquella máxima que pronunciara el siervo de la nación y que dicta que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Don José María Morelos y Pavón.